Te compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón y revélame el misterio de Dios en mi corazón. Ayúdame a abrir mi corazón para que pueda descubrir un tú que me revela quién soy, que me revela cómo vivir y que me revela cómo enriquecer el mundo y la iglesia. Ayúdame a poner las preguntas necesarias a Jesús para poder seguirlo mejor y poder experimentar sus milagros en mi vida. Hoy, domingo 7 de julio, vamos a escuchar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, de los versículos 1 en adelante. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorrían los pueblos de alrededor, enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una de las muchas cosas que puede hacer el Evangelio cuando llega al corazón de las personas es suscitarles preguntas. Es decir, cuando encuentro a Jesús, me vienen preguntas. Y lo vemos muy claramente en este Evangelio. Oye, ¿no es este el hijo del carpintero? Nosotros lo conocemos, sabemos quién es y cómo es posible que ahora tenga tanta sabiduría, ahora que regresa a su pueblo. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Y así muchas preguntas que nos vienen narradas, pero como una ametralladora, o sea, una tras otra. Muchas preguntas. Pero ¿cuál es el punto con estas preguntas que se hace el pueblo? Porque dice inmediatamente que Jesús no hizo ningún milagro. Podemos intuir que estas preguntas eran meramente preguntas de curiosidad. Es decir, preguntas que empezaban en el corazón de las personas y que terminaban también en su corazón. Es decir, eran preguntas que eran fin en sí mismas, que no buscaban un contacto real con Jesús, sino que buscaban apagar, una curiosidad, buscaban satisfacer también un espíritu un poco crítico, pero no eran preguntas que se abrían a un tú. No eran preguntas que revelaban un poquito de quién es Jesús realmente. Yo creo que esta es la gran diferencia del por qué Jesús puede actuar o por qué no se abre a hacer milagros cuando hay personas que están solamente buscándose a sí mismas. Ahora, creo que es una premisa importante decir que Dios puede revelarse en cualquier situación y en cualquier corazón. Pero también creo que es importante entender que tenemos que tener disposiciones en nuestro corazón como pistas de aterrizaje donde el Señor puede llegar a aterrizar. Porque si no, es incompatible. Es como si yo quisiera, en un viaje a Europa, conectar con un cable de Latinoamérica. Pues es incompatible, no puedo. Son corrientes diversas. Y el hecho de hacer preguntas a Jesús es importante, es muy importante. Y tanto es así que yo creo que muchas veces la sabiduría, en este evangelio se habla de sabiduría, no es tanto saber todas las respuestas, sino saber poner las preguntas correctas. Saber poner las preguntas que te ayudan a abrirte al otro, a abrirte al tú. Y vivimos en una época de preguntas, ¿no? Hasta hace pocos años las preguntas más comunes eran ¿qué es esto, no? No sé, si te pones a
a pensar en Google o en todas estas páginas donde, buscamos respuestas y vamos inmediatamente ahí. ¿Qué es esto? Algo que no sabes, vas a buscarlo ahí. ¿Qué es esto? Pero hoy por hoy, me atrevo a decir que la pregunta no es tanto qué es esto, sino cómo hacer esto. Es decir, sabemos muchas cosas ya. Tenemos tanta información, pero muchas veces no sabemos aplicarlo. Y yo puedo hacer una pregunta, ¿cómo hacer una dieta? Tengo las mejores informaciones para tener esa dieta, pero no la voy a hacer. Y ese es el gran reto. Es decir, que la pregunta se aplique realmente a mi vida. Y en una época donde estamos tan enfocados en el cómo hacerle, tenemos el reto de quedarnos así. Saber cómo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer en mí. Y Jesús lo que quiere hacer es actuar en tu corazón. Hay un número del catecismo que me encanta que habla, es el número 27, del misterio del corazón del hombre. El corazón del hombre es un misterio para sí mismo y espera ser revelado por Dios. Es decir, solamente Dios me puede revelar un poquito del misterio de quién soy yo. Y jamás vamos a llegar como a un punto donde conozcamos a nosotros mismos de una manera plena y total. ¿Por qué? Porque somos un misterio que día tras día se va profundizando, se va haciendo más claro. Y imagínate, si nosotros somos un misterio, imagínate Dios, que nadie lo puede encuadrar, que es mucho más grande que nosotros porque es nuestro creador. Y Dios quiere revelarte, el misterio de su amor. Y en la teología católica, cuando se habla de misterio, no quiere decir algo escondido, algo que es para pocos o para un grupito en especial y que no se tiene que revelar a los demás. Cuando se habla de misterio, se entiende sobre todo el plan que tiene Dios para amar. Es un plan que es gradual, un plan que se hace poco a poco. Y con esto nos podemos regresar a estas preguntas que hacía el pueblo. Hacía muchas preguntas, una tras otra, pero de nuevo eran fines a sí mismo. Y lo que quiere Dios es que las preguntas que tú haces te lleven a aterrizar en su corazón, te lleven a encontrarte con Él. Hoy te hago esta pregunta: ¿cuáles son las preguntas que le tienes que hacer a Dios para que se revele el misterio en ti? Quizá puede ser: Señor, ¿quién soy yo? Ayúdame a entender quién soy verdaderamente yo. ¿Qué estoy llamado a hacer en la vida? ¿Cómo estoy llamado o llamada a vivir y a enriquecer tu iglesia, el mundo? ¿Quién eres tú para mí? ¿Qué significa que tú te haces presente en mi corazón? Que tú me revelas una palabra para entenderme mejor. Que el Señor nos ayude a hacer preguntas a Jesús que nos lleven a profundizar esta relación, que nos lleven a estar abiertos a que Dios pueda actuar milagros en nosotros. Y no tantos ser esos sabelotodos donde el Señor no puede actuar. ¿Por qué? Porque el Señor lo que necesita son corazones abiertos, dóciles, capaces de ser interrogados por su palabra, capaces de ser interpelados por esta palabra que es una relación, que cuando te dice algo requiere una respuesta. Que el Señor te ayude a descubrir cuáles son las preguntas que le tienes que hacer a Jesús para encontrarlo como persona, como un tú, y para experimentar los milagros que Él quiere hacer en tu vida.
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguir en oración y dejar que tu alma sonríe en su encuentro con el Señor. Nos escuchamos mañana.